A ver, ahora creo que me escuchan mejor. ¿Sí? Alexis, ¿se me escucha bien? Ya se escucha mejor. Perfecto, muchas gracias, Andrés. ¿Qué tal? Perfecto. Muy buenos días. Bueno, damos inicio. Me presento. Mi nombre es Marcos Alvarado Loli. Soy líder comercial de la empresa Oz Enterprise. Soy administrador de empresas y consultor técnico comercial. Vamos a dar inicio a nuestro webinar el día de hoy. Quería comentarles un poco brevemente quiénes somos. Nosotros somos una empresa Oz Enterprise que principalmente tenemos más de 8 años de experiencia en el sector de código abierto, ¿no? A través de soluciones escalables y seguras, fabricantes de tecnología, ¿no? Nosotros, bueno, por nuestra trayectoria ya brindamos servicios a diferentes sectores a diferentes sectores aquí en Perú, no solo acá en Perú, ahora más adelante en los siguientes láminas podemos ver hasta dónde hemos llegado, ¿no? Nos impulsamos mucho en el tema de código abierto, tanto en versiones como la open source o la empresarial. Particularmente me gusta mucho esta lámina. Creo que en estos 8 años demuestra nuestro avance día a día, ¿no? Nuestro avance en esos 8 años de experiencia que tenemos. Hemos realizado más de 700 proyectos a nivel LATAM, no solo en Perú. Si se percatan, ya tenemos servicios en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Chile, ¿no? Y todos ellos. Hemos realizado más de 600 soportes ya hoy concretados, ¿no? En base a ello, es por ello que nosotros tenemos más de 20 partnerships afiliados que nos brindan esa ayuda para poder seguir creciendo y dando servicios a diferentes clientes de diferentes partes de Sudamérica, ¿no? Pero en base a ello no lo lograríamos si no tuviéramos los pilares de nuestros consultores especializados y certificados. Eso nos permite tener una amplia gama de proyectos realizados. ¿Quiénes somos nuestros partners? Bueno, nuestros partners son Red Hat, Kubernetes, Palo Alto. Hoy por hoy trabajamos con AWS, con AppDynamics, con HashiCorp, con F5, ¿no? Esos son nuestros principales partners que el día de hoy venimos trabajando día a día. Les comento un poco brevemente cuáles son nuestra cartera de clientes. Nosotros tenemos harta experiencia en banca, ¿no? Esas son las diferentes empresas con las que hemos trabajado, son algunas en realidad, ¿no? También tenemos experiencia en el gobierno, ¿no? Hemos realizado algunos proyectos, estamos en diferentes entidades del gobierno a través de licitaciones, ¿no? Aparte de ellos también hemos generado, como les comenté, diferentes servicios a nivel ATAM. Aquí mostramos algunos de nuestros principales clientes que venimos realizando algunos servicios, ¿no? En tema de comercio, retail, hoy por hoy, como el día de hoy, salud, al Grupo San Pablo, Clínica Internacional, ¿no? Comunicaciones, Claro, y te gestiona, ¿no? Hoy, bueno, iniciamos este webinar, pero sí me gustaría saber quiénes el día de hoy nos acompañan. Entonces, queríamos que me permitan, por favor, poder compartir esta pequeña encuesta totalmente muy rápida para saber quiénes el día de hoy nos acompañan. ¿Me permiten un momento, por favor? Ah, aquí está. Listo. Por favor, les pido que nos permitan poder llenar esta encuesta para poder saber cuál es el rol que desempeñan en su organización y así poder conocerlos y poder direccionar un poco más de repente con algunas consultas. Les comento que nuestro chat está totalmente abierto para poder estar atento a sus consultas o dudas, ¿no? El día de hoy nos acompaña Alexis Chunga, quien es el ponente que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto saludar al equipo Listo. también que nos acompaña. Sí, a ver, vamos a terminar. Gracias por sus prontas respuestas. Vamos a dar unos segundos más para haber culminado y poder conocer quiénes son los roles que el día de hoy nos acompañan, ¿no? En este webinar de Arquitectura Empresarial para Sector Salud. Sí, ¿me permiten, por favor, compartir los resultados? Voy a detener el rol. Listo, Alexis, te cedo la pantalla para que puedas iniciar. Bueno, bueno,
dando continuidad a la presentación, en este caso me presento. Yo soy Alexis Chunga, soy arquitecto empresarial. En este caso soy ingeniero de sistema de información, tengo una maestría en dirección de tecnología, soy director de arquitectura empresarial en MIT y tengo amplia experiencia en la industria. En este caso vengo de la industria financiera. Bueno, tengo las certificaciones correspondientes a lo que es arquitectura empresarial. En- eh, y bueno, en este caso he querido hacer una presentación algo dinámica. En este caso, no tanto orientado, por ejemplo, a lo que es la teoría, sino orientando a lo que son casuísticas, modelos de referencia. Y es por eso que estoy trayendo esta agenda como tal. Bueno, para empezar me gustaría comentarles de que un arquitecto, bueno, se quiere trabajar, cuando se quiere hablar o se quiere empezar a trabajar en temas de arquitectura empresarial, no podemos tocar esto sin antes hablar o sin antes considerar lo que es un modelo de referencia. Un modelo de referencia básicamente es una guía en la cual podemos tomar para poder eh, integrar nuestras áreas, ya sea de negocio o tecnología, de manera eficiente, congruente también, y a su vez también que sea soportado bajo un modelo estándar. ¿Qué quiere decir un modelo estándar? Es un modelo de industria que está adoptado por, por o debería estar adoptado por las mayores instituciones dentro del sector. En este caso no solamente nos ligamos, no solamente nos restringimos a lo que es a nivel país, región, etcétera, sino es a nivel global. Por ejemplo, en industrias como la financiera se tiene el modelo de referencia que es el BIAN, en industrias como, por ejemplo como el de telecomunicaciones se tiene el modelo de referencia de lo que es Timiforum, pero en industrias como por ejemplo el sector salud se tiene el modelo de referencia que está asociado o que tiene como el nombre de Healthcare, en el cual está asociado básicamente a lo que son las áreas de servicio, las áreas usuarias. Por ejemplo, aquí podemos tener desde las áreas de onboarding, facturación, historial clínico, pacientes, etcétera. En lo cual nosotros vamos a tener un horizonte de cómo ordenarnos en cuanto a qué es lo que tenemos, cuáles son las funciones de negocio que podamos tener. Porque si bien es cierto, nuestro foco de negocio es la atención a un paciente, en realidad ese no es el único punto que debemos considerar. Nosotros lo que debemos tener en cuenta es que miramos el proceso de captación al cliente, en este caso al paciente, perdón si muchas veces llamo al paciente cliente, pero en realidad es un término creo que correcto. Eh, con nosotros como arquitecto debemos considerar desde los procesos de onboarding. ¿Qué quiere decir onboarding? Desde que llega un usuario, cliente, paciente, etcétera, a nuestra entidad, en este caso, desde que se registra. Es por eso que y es por eso que todos estos procesos nosotros los debemos tener mapeados. Debemos tener mapeado cuál es el proceso, por ejemplo, para que un cliente pueda registrarse o pueda registrarse dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestra entidad, cómo se convierte en paciente o en cliente, por ejemplo, cuáles son los atributos que debemos considerar, cuáles son las plataformas que deben darle soporte a esta. Llámese, por ejemplo, hoy existe, al igual que otras industrias, los que se llaman canales de atención. En este caso tenemos canales de atención físico y tenemos canales de atención virtual. Canales de atención físico, creo que ya lo conocemos, básicamente son las clínicas, los hospitales, los consultorios como tal. Pero los canales de atención virtual, llámese, por ejemplo, o digital, llámese una central telefónica, llámese, por ejemplo, correo electrónico, llámese, por ejemplo, una atención por redes sociales, de tipo WhatsApp, Messenger, etcétera, o yendo, por ejemplo, a una etapa, a una era más moderna, un nivel mucho más maduro, podemos establecerlo a través de, por ejemplo, de chatbots, voicebots, en el cual se integre bajo una base de conocimiento en el cual pueda dar atención, inclusive también integrada, por ejemplo, también con los sistemas que nosotros podamos exponer. Ahí hay que tener un poquito de cuidado con la información sensible de los pacientes que se pueda dar, pero se puede hacer seguimiento, como por ejemplo, hay muchas casuísticas en las cuales se puede integrar todo esto. Por ejemplo, un paciente se registra o se atiende para un procedimiento, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, una ecografía, radiografía, etcétera, que simplemente a través de todos estos sistemas y a través de estos canales digitales, nosotros podamos notificarle al paciente el procedimiento, por ejemplo, que la evaluación o el resultado de un procedimiento ya está. En este caso, para que se acuda a nuestra sede para poder seguir con el tratamiento. Y, por ejemplo, aterrizando un poco más en lo que venía diciendo, lo que son modelos de referencia de industria,
Aquí, por ejemplo, tenemos cuatro cabeceras. Por ejemplo, si es que, por ejemplo, empezamos a ordenarnos un poquito, básicamente aquí se están ordenando en cuatro torres importantes, en la que es, por ejemplo, tratamiento, monitoreo o recuperación del paciente, necesidades médicas, retos del paciente como tal. ¿Por qué lo agrupamos de esta forma? Porque en realidad ponemos al paciente al centro, en el cual todo nuestro ciclo operativo o modelo de negocio debe regir o debe girar en torno al paciente. ¿Por qué? Porque el cliente es nuestro principal consumidor o nuestro único consumidor, por decirlo así. Independientemente de dónde provenga, si proviene, por ejemplo, a través de una organización, de una empresa, por a través de un convenio, pero finalmente nosotros terminamos atendiendo a lo que es el usuario final, que es el paciente, la persona. Por lo tanto, debemos considerar todas estas aristas, perdón, para poder establecer cuál es la visión de negocio que vamos a tener. Si es cierto, mi core, nuevamente, si- bajo este criterio, bajo esta industria, mi core es la atención a una persona en temas de salud. Hasta ahí check. Pero todo inicia a través de un boarding, luego viene una evaluación preliminar, llamémosle, por ejemplo, eh, triaje, por ejemplo. Luego viene la evaluación a nivel de consultorio, luego viene su diagnóstico, almacenamiento, entrega de resultados, perdón, registro de historia clínica, y esa es una casuística. Luego viene la casuística, por ejemplo, un paciente en estado de emergencia, es otra casuística. O luego viene, por ejemplo, salud ocupacional, esa es otra casuística. O luego viene alguien simplemente por atención a través de farmacia, venta de productos. Esa es otra casuística. Tenemos aquí muchos tipos de casísticas e inclusive lo podemos diversificar. Por ejemplo, si es que estamos un poco más digitalizados, podemos establecer atención a través de los canales digitales. Con el famoso, por ejemplo, aún no está muy expandido aquí en territorio, pero podemos tocar lo que es los médicos digitales, por ejemplo, los cuales a través de plataforma o a través de la tecnología nos pueden atender hasta cierto nivel o cierto tipo de incidencia. Llámese, por ejemplo, una tos, una gripe, etcétera. Algo que pueda ser manejado de manera virtual, porque no todas las incidencias se van a poder manejar a través de este tipo de canal. A ver, por consiguiente, aquí les traigo, en este caso, cuáles son las tendencias en cuanto a lo que es transformación para el sector salud. Básicamente debemos considerar cuatro aristas. La primera arista es cuál es el valor que le estamos aportando a la salud. Cuando llamamos valores, valor enfocado al cliente. ¿Y cuál es mi cliente? El paciente. Por lo tanto, nosotros debemos establecer primero, para poder saber cuál es el valor que vamos a aportar, debemos conocer cuál es mi situación actual. En este caso, desde la visión holística que puede tener un arquitecto empresarial, que no necesariamente está mirando tecnología, porque tecnología es el último componente que nosotros vamos a mirar. Primero se mira cuál es la visión de negocio, cuáles son los objetivos de negocio, cuáles son las áreas usuarias dentro de mi organización de cara al cliente. Luego miramos los procesos que le dan soporte a esta. Por ejemplo, cuando llamamos proceso, podemos decir, por ejemplo, cuál es el flujo que tenemos desde que un cliente vino por triaje hasta que salió de consulta. Eso es un proceso, por ejemplo, en el cual nosotros podemos buscar eficiencia. Por ejemplo, digitalizar el proceso de triaje. O digitalizar, por ejemplo, el proceso en el cual un paciente viene a la institución, se registra, realiza el pago. Porque eso se puede digitalizar. Hoy existen pasarelas de pago, hoy puedo consumir servicios, hoy puedo utilizar, por ejemplo, pagos a través de cualquier institución financiera, mediante un gestor de cobranza, etcétera. Puedo utilizar o puedo moldearlo de acuerdo a mi necesidad y mi capacidad. Y con ello puedo ser más eficiente, porque muchas veces pasa que en las instituciones, perdón, cuando acudimos a alguna clínica o algún centro de salud, primero hay una enorme cola para registrarte. Simplemente para registrarte y para decir lo que ya se había acordado. Tengo una cita para esta especialidad con este doctor y el pago. Tarda un proceso de entre 10, 15, tal vez hasta 30 minutos, depende de la coyuntura, pero es un proceso que tranquilamente se podría digitalizar.
Porque esa información que te piden, por ejemplo, si es que eres afiliado a algún seguro o bien es particular, esa es información que bien se puede cargar o bien se puede consultar en línea. Eso es tranquilamente mediante una aplicación puedes acelerar todo ese proceso. El segundo punto que para mí también es muy importante en el cual está enfocado esto es referente a las historias clínicas. Las historias clínicas hoy en día ya no deben almacenarse de manera tradicional mediante documentos en un almacén, en un gran almacén documental como tal. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en la era digital. Y la era digital que nos manda, que nos indica que la información se almacena de manera digital para ganar varios aspectos. El primero es que ganamos, somos más rápidos, más eficientes en cuanto a la accesibilidad de la información. Segundo, eh, nosotros los que vamos a ganar, en este caso, podemos ganar que podemos explotar la información. ¿Qué quiere decir explotar la información? Por ejemplo, un paciente quedó registrado que se hizo un procedimiento y luego en recomendaciones del doctor seguir tratamiento ABC. Por obvias razones, si nadie lee esa historia clínica, nadie va a alertar al paciente o nadie se va a poner en contacto con el paciente. Por tal razón, si es que nosotros explotamos esta información, nosotros podemos hacerle un recordatorio al paciente de que no se olvide, por ejemplo, seguir su tratamiento, o sea, tener una atención un poco más personalizada. Y por eso es parte de la visión que podamos darle al negocio. Por otro lado, los costos. Pues los costos en este caso están relacionados no al proceso o al modelo de gobierno de salud, sino a lo que soporta, que básicamente es el modelo operativo. En este caso, el modelo operativo, por ejemplo, son los procesos obsoletos o legados que podamos tener. Y estos procesos yo recomiendo revisarlos de manera muy puntual, en el cual miremos cada uno de estos, en el cual podamos buscar eficiencias. Eficiencias en el sentido, por ejemplo, va desde digitalización del contact center, más adelante voy a tocar un poquito de eso, emplear, por ejemplo, servicios cognitivos para darme soporte ante consultas de los pacientes, por ahí un chatbot, voicebot como tal, digitalización documentaria, por ahí puedo emplear, por ejemplo, tecnologías como un gestor de contenidos, gestor de reglas de negocio, gestor de procesos. Por ahí se podría llamar una casística muy interesante para poder hacer sinergia en todo esto y darle soporte a todo mi negocio. Porque básicamente todo el negocio, todo el sector salud se basa en procesos. En este caso, de que el doctor está evaluando un paciente, sigue ciertos procesos en los cuales desde qué tipo de evaluación están haciendo, el diagnóstico, el registro, en este caso las recomendaciones que le puede dar, todo eso es almacén, todo eso es un proceso, por lo cual hay que revisarlo en este caso de manera muy puntual para buscar cuál es la mejor manera de volverlo mucho más eficiente y rápido. Y por último, como decía, la analítica. Cuando llamamos la analítica, no podemos tocar la analítica o no podemos hablar de analítica si es que en este caso nosotros no hemos hablado o no estamos tratando de almacenar la información de una manera distinta. La manera tradicional, como decía, en la historia clínica, eh, en documentos físicos, almacenados en un lugar físico, y eso es todo. No hay explotación de la información. En cambio, si guardo la información en repositorios digitales, puedo acceder a esta información rápidamente y explotarla para el beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque en este caso le voy a brindar le voy a brindar un tipo de servicio al cliente final mucho más personalizado y por otro lado voy a mostrar un servicio totalmente diferenciado y adicionalmente esto va a repercutir en que eh, voy a lograr la satisfacción de mis pacientes. Muchas veces, o de mis clientes, muchas veces lo que pasa es que los clientes de salud se sienten insatisfechos. ¿Por qué? Porque simplemente creen o simplemente la percepción es que cuando me voy a una clínica solamente me atienden, pero no hacen seguimiento a mi estado de salud. Eso es lo que suele pasar. No hacen seguimiento a mi estado de salud. ¿Por qué? Porque eh, nadie lee las historias clínicas. O dos, la información se almacena, pero queda ahí. Nadie explota, nadie consume esa información. Nadie, por ejemplo, establece objetivos en cuanto a diagnóstico de un paciente, como hacer el seguimiento, etcétera. Y por lo tanto, podemos perder clientes porque el cliente se siente satisfecho y prefiere ir a otras entidades de salud. Y por otro lado, me gustaría, en este caso, les voy a lanzar una encuesta, me gustaría que me apoyen, por favor. Mm. Igual, Alexis, le comentamos a nuestros participantes si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, el chat está totalmente disponible.
para hacer estas consultas y poder ir absorbiendo estas preguntas, ¿no? Y creo que ya terminamos con la encuesta, Alexis. Sí, sí, vamos Sí. a... Sí. Ahí están, ya compartimos los resultados. El aspecto de la arquitectura empresarial considera más relevante para su organización fue la consulta. Tenemos 67% de interoperabilidad entre sistemas de salud. Interoperabilidad entre sistemas de salud. Luego, con un 26% seguridad y cumplimiento normativo y escalabilidad para manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Sí, ahí Gracias. leyendo un Vamos a poco, ver. sí, ahí, Marcos, ahí leyendo un poco el chat, la pregunta, por ejemplo, de Andrés, si existe un modelo de referencia para el sector de salud, sí, existe. Básicamente lo puedes encontrar como Health, lo voy a escribir en el chat, en el cual te va a dar las directrices de cómo, por ejemplo, identificar tus áreas de negocio, cómo agruparlas, cuáles... Sí, sí, Andrés, básicamente es el único. Bueno, en realidad, no es que exista alguna asociación de modelo de referencia de industria para el sector salud, sino es que en este caso hay muchos sabores que puedes encontrar, pero esos sabores tienen mucha similitud. Te podría decir que tienen 80-90% de similitud. Por ahí le cambian el nombre a algún dominio y eso es todo. Y la pregunta de Jorge es, los modelos que trabajan la información que solo evidencia la clínica, pero no hay exámenes que lo demuestras. Ahí no entendí esa pregunta. Bueno. Y pues siguiendo en este caso, nos vamos a enfocar a un caso muy particular, ¿no? Como decía, la historia de clínica, en el cual la historia de clínica básicamente se da desde que el doctor evalúa un paciente, la información se registra en un documento, llamémoslo entre comillas así, y ese documento es almacenado en un modelo tradicional. Y tentativamente, por ejemplo, a ver, acá está. El modelo de registro es así, ¿no? En este caso, el paciente va a onboarding o al primer check-in, luego pasa a consulta con el paciente, con el doctor, perdón, luego pasa a revisión a través del doctor, luego se registra el diagnóstico, perdón, se evalúa, se genera un diagnóstico y se genera una historia clínica. Eso es un modelo tradicional, tal vez no está tanto completo, pero lo he tratado en este caso de representar a alto nivel. Y por otro lado tenemos el actor superior en el cual quiere consultar su historia clínica. ¿Qué es lo que pasa? Los tiempos de respuesta son altísimos para poder acceder simplemente a lo que es la información, a su propia información de diagnóstico. Y por consiguiente aquí tenemos un modelo digital en el cual el proceso, por ejemplo, de check-in desaparece, en el cual simplemente esto lo podemos automatizar, independientemente de las tecnologías, las herramientas o el proceso que podamos poner, eh, tal cual como está hoy, se puede digitalizar y por consiguiente la información se registra, pero se registra ya no de manera tradicional, ya no, por ejemplo, un sistema, una versión superior como hoy, por ejemplo, tiene que simplemente rellenar formularios, pero la información se mantiene ahí, sino se puede registrar a través de un ecosistema de gestión de contenido, que más adelante lo voy a comentar, en el cual la particularidad que tiene es que el paciente puede consultar su información y puede acceder rápidamente a lo que la ley permite. En este caso sí hay que acotarlo. Y por consiguiente, en este caso, estas son las tres consideraciones que debemos tener para poder enfrentarnos a un proceso de digitalización. Primero es que tenemos que hablar de gestión de contenido, de documentos digitales. Segundo, los los flujos de trabajo. Hay que modelarlos, hay que automatizar toda esa parte. Y lo tercero es las reglas de negocio. Cuando hablamos de reglas de negocio es ¿qué pasa si hago esto por ejemplo, no obtengo respuesta a lo siguiente? ¿Qué alternativas tengo? ¿Cómo debo proceder? Pues todo esto de manera automatizada. ¿Para qué? Para que en este caso no ser un sistema tan ambiguo y simplemente acotarlo a lo que debieran ser mis procesos. En este caso nosotros nos podemos basar en eso y se puede construir todas las reglas de juego que pueda tener en este caso el sector salud. Eso es algo, por ejemplo, que otras industrias ya lo vienen trabajando. Llámese, por ejemplo, banca, telecomunicaciones, retail, etcétera. Y no es nada nuevo en el en el ámbito de tecnología, simplemente basta con conocer cómo operamos y para poder identificar las reglas de negocio que se puedan tener. Y como regla de negocio, por ejemplo, podemos decir una, ¿no? En este caso como ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Paciente particular o paciente a través de una EPS? ¿O qué tipo de emergencia es?
¿Es urgencia o qué tipo de atención es? ¿Atención ambulatoria, atención emergencia o urgencia? O una cuarta que se me puede ocurrir, por ejemplo, procedimiento quirúrgico. O sea, hay tantas opciones que en este caso se puede emplear la casística y por ahí se podría, por ejemplo, establecer cuáles son las reglas de manera correcta e inclusive la tarificación que se puede establecer, para que al final de toda esta atención se puede establecer se puede hacer un presupuesto mucho más ordenado y no estar ahí presupuestando cada punto, punto por punto, sino establecer presupuestos al final de la atención. Y por otro lado, en cuanto al ecosistema de lo que es digitalización documental, en este caso hablamos primero de lo que es un chatbot. ¿Por qué? Porque al tener la información contenida en un repositorio y establecer etiquetas o metadatos, nosotros podemos explotar esta información a través de este tipo de tecnología. ¿Cómo? Simplemente mediante integraciones, simplemente exponiendo una interfaz en la cual esta tecnología pueda consumir, igual, recalco, según lo que la ley permita, porque es información confidencial según lo que la ley permita y nosotros podemos dar respuesta al cliente. O por ejemplo, esto sí lo permite la ley. Por ejemplo, información que podamos compartir, por ejemplo, en cuanto a resultados, no resultados, estado de procedimientos, simplemente si ya terminó o por ejemplo si ya está listo para recoger resultados de manera presencial o si por ejemplo hay actualización en cuanto a la facturación, etcétera. Hay muchas casuísticas que aquí se podían tener. Servicios conectivos. En este caso, a través de los nuevos canales digitales que vamos a establecer. Nosotros podemos establecer, por ejemplo, la ayuda o soportarnos a través de servicios conectivos, porque, por ejemplo, para poder establecer VoiceBot, pero no el modelo tradicional que son voz robotizada o son mediante flujos totalmente definidos y cerrados, sino mediante flujos conversacionales que pueden establecer una conversación de tú a tú con el paciente y en el cual puede resolver mediante una base de conocimientos y en caso, por ejemplo, no esté en capacidad de resolver, pueda derivarlo mediante un funcionario o un agente del centro de contacto. RPA, en este caso, vamos a utilizarlo para lo que es la automatización de los procesos que puedan tener dentro del sector. Procesos, en este caso, tenemos que establecer cuáles son los procesos de negocio que podamos tener. También tenemos que gestionar un poquito aquí lo que son los indicadores, cómo medimos todo ello. Seguridad. Este sí es un valor muy importante. Confidencialidad de la información. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se maneja o se guarda la información de manera tradicional, esta información, dependiendo de las políticas, puede ser accesible por cualquier persona interna de la institución. Pero al ser esta información confidencial, nosotros tenemos que establecer, en este caso, roles y permisos, por lo cual nosotros a través de este tipo de plataformas podemos establecer este tipo de control para salvaguardar la confidencialidad del paciente. Luego, anal- búsqueda o analítica. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a poder buscar toda la información relacionada al paciente. Vamos a poder generar lo que se llaman aquí ya los expedientes del paciente, en el cual podemos tener, por ejemplo, toda una hoja de ruta en el cual, qué es lo que, cómo llegó el paciente a mi institución y cuál es el estado actual del paciente. Por ejemplo, y vamos a poder establecer o vamos a poder marcar una trazabilidad de toda la historia clínica del paciente. Y por otro lado, es que con la información que nosotros generemos a través de los diagnósticos, nosotros vamos a poder, por ejemplo, buscar el contenido de cada información, como por ejemplo, puedo buscar si es que aquí me voy a ir por un ejemplo muy extremista, que por ejemplo, llegó un lote de medicamentos defectuoso y quiero saber, por ejemplo, ese medicamento a qué pacientes se lo proporcioné. Simplemente hago una búsqueda del medicamento y el lote, y en este caso voy a poder acceder a toda la lista de pacientes que fueron asignados con ese medicamento. Es algo muy simple. Y por otro lado es que voy a poder explotar la información. ¿Por qué? Porque reutilizar la información. ¿Por qué? Porque en la información está ahí, simplemente es buscarla, buscarla, cargarla y eso es todo, ¿no? En este caso, reutilizarla según la demanda que nosotros tengamos. Y por otro es que vamos a tener un repositorio único de información con la información totalmente digital. Aquí, un lapsus, perdón, aquí dice digital del banco, pero en realidad es digital en el sector salud, en el cual al mantener un único repositorio de información, la ventaja que vamos a tener es que la información que vamos a poder explotar no nos vamos a
a complicarnos en cuanto a la gestión, a la gestión tecnológica de dónde está la información, la gestión, por ejemplo, de sistema de archivos, de cómo guardan la información, qué precauciones debo tener, sino simplemente están en un repositorio totalmente digitales y nosotros podemos acceder de manera inmediata. Y por otro lado, es que la escalabilidad podemos manejar de una forma mucho más simple, ya sea manteniendo la información en data centers internos o en este caso manteniéndolas, alojándolas en la nube. Dependiendo de la estrategia que queramos tomar, nosotros aquí podemos ayudar en ello. Y por otro lado, esta sí es una gráfica que siempre me gusta, que siempre me gusta poner, es en cuanto a tendencias de inteligencia artificial, en este caso todo esto según Gartner, en el cual básicamente ha marcado tres. Los smart robots que están orientados a bots mucho más potentes, en los cuales no solamente, como decía al inicio, no solamente están enfocados en lo que es atención de respuestas o brindar respuestas al usuario mediante un flujos determinados y cerrados, sino ser mucho más amplios, ser mucho más potentes e integrarse, por ejemplo, a una base de conocimiento que el cliente en la institución pueda proceder. Cloud AI Services, en el cual nosotros como institución no nos enfoquemos, en este caso la era digital llegó para todas las industrias, así como por ejemplo otras industrias ya migraron y por ejemplo en banca existe lo que es Open Banking, por ejemplo, nosotros también debemos prepararnos para eso y también empezar a exponer servicios en el sentido de que podamos prestar, por ejemplo, prestar información a nuestros socios estratégicos. Cuando hablamos de socios estratégicos, pues llámese, por ejemplo, aseguradoras. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que generalmente este sector se trabaja así. Clientes que llegan de manera particular y clientes que llegan a través de una aseguradora. Los que llegan a través de una aseguradora, la aseguradora, por ejemplo, puede tener convenios desde niveles de atención, tarifas, por ejemplo, por ahí muy ajustadas o muy, muy beneficiarias de cara al cliente, pero por otro lado es que cuando sucede una emergencia, urgencia o un procedimiento quirúrgico, en este caso, suelen hacer un proceso en el cual se necesita aprobaciones e información que se requiere entre una y otra entidad para poder ejecutar esto. Por lo cual, no manejarlo mediante ecosistemas integrados hoy es un absurdo. ¿Por qué? Porque lo que pasaría es que tendría que replicar la información de manera manual, mediante procedimientos manuales, y lo que buscamos hoy es la agilidad. ¿Qué es lo que buscamos? Que el cliente tenga una respuesta totalmente inmediata. Sí, es cierto, no podemos llegar a cero, pero tratemos de enfocarnos en llegar o estar muy cercanos al número cero en niveles de atención. Y por otro lado, esta lámina sí me gusta, en realidad sí me gusta, por ejemplo, es cómo nosotros orientamos lo que es la, la digitalización. En este caso, por ejemplo, básicamente no es enfocarnos en tecnología. Tecnología es la última arista que se ve. Nosotros debemos enfocarnos primero a personas, al factor humano. ¿Cuál es el equipo con el que tengo? ¿Cuáles son mis áreas de negocio? Luego, ¿cuáles son mis procesos? Finalmente, ¿cuáles son las soluciones que en este caso que me están dando soporte? Cuando hablo de soluciones es un conglomerado, un conjunto de aplicaciones. Y por último, ya es la digitalización, que es cuál es mi estrategia, cuál es el plan que he remediado, qué necesito incorporar, qué necesito, por ejemplo, consolidar. Y por otro lado, ¿esto dónde me da? Eso me da, por ejemplo, en procesos de onboarding, procesos de cobranzas, dependiendo del rubro de negocio que podamos tener, áreas de contact center, campañas, por ejemplo, campañas de salud que podríamos lanzar, llámese, y lanzar no necesariamente estableciendo funcionarios de salud que estén llamando al paciente, indicándole: oye, por ejemplo, estimado, tengo una promoción en cuanto a blancamiento de dientes. Creo que estamos siendo muy ineficientes si mantenemos ese tipo de proceso de contactabilidad, de campañas. ¿Por qué? Porque eso lo podemos automatizar. Y un bot tiene ínfimamente, cuesta o me es mucho más eficiente que mantener recursos operando este tipo de procesos. Por ejemplo, podemos automatizar también los procesos de prospección. Prospección en este caso es generación de estimación, cotización en cuánto me cuesta un procedimiento, cuánto me cuesta la atención o los planes de servicio, etcétera. Y los créditos que podemos establecer en cuanto al tema de la salud. Todo eso se puede digitalizar, todo eso, para eso no necesitamos tanta intervención humana, eso lo podemos establecer de manera
entre comillas, autónoma, en lo cual pues, el mayor beneficiado va a ser el cliente y nosotros. ¿Por qué? Porque aquí dentro de las industrias, en realidad esto aplica a todas las industrias, lo que más se valora es el tiempo. Si somos lentos en algún proceso, va a haber alguna institución que sea mucho más eficiente que nosotros y el cliente se va a ir. Siempre pasa eso. Por más que tengamos un staff altamente calificado, en este caso, vamos a tener buena resistencia ante ello y muchos de nuestros clientes pacientes se van a tener que ir. Y por otro lado, en este caso, lo que sí debemos considerar es, por ejemplo, como decía, ¿no? ¿Qué debemos tener? Fuentes de información. Fuente de información es dónde alojamos toda la información de los pacientes, dónde alojamos la información de facturación, etcétera. Debemos tener mapeado toda la fuente de información posibles y empezar a unificarla. Lo segundo, tema de gobierno. ¿Quién gobierna cada uno? ¿Quién gobierna cada información? ¿Quién gobierna cada proceso? Etcétera. Tercero, establecer lineamientos. Lineamientos en el sentido de que los lineamientos nos van a servir para poder establecer las reglas de juego de cada una de estas, de cada proyecto que queramos activar, de cada incorporación que queramos establecer. Cuarto, establecer un stack tecnológico. Un stack tecnológico me sirve como norma para poder controlarme en cuanto a la adopción de tecnologías. Aquí llamamos stack tecnológico, por ejemplo. Cuando llamamos stack tecnológico, por ejemplo, podemos llamar, si estamos muy enfocados en lo que es este sistema operativo, por ejemplo, stack tecnológico sería la definición de qué sistema operativo estamos soportando para la capa de servidores. Red Hat Linux, por ejemplo. Ya, esa es una parte de stack tecnológico. Otro, el servidor de aplicaciones, JBoss, por ejemplo. Otra línea, por ejemplo, otra línea de stack tecnológico, por ejemplo, la automatización, el RPA. ¿Con qué? Ah, aquí hay que definir una marca, por ejemplo, Automation Anywhere, se me ocurre. Y así, nosotros se debe establecer cuál es el stack tecnológico idóneo o orientado a mis capacidades y al entorno que pueda tener. Luego, lo que sigue es la integración. ¿Por qué? Porque no debemos tener aplicaciones o soluciones aisladas. Lo que debemos mantener aquí son soluciones totalmente integradas, no solamente con nosotros internamente, sino también con terceros. En este caso, con terceros llamo aquí, por ejemplo, a las aseguradoras. Y lo último que podemos aquí considerar es el desacoplamiento de aplicaciones. Cuando hablamos de desacoplamiento, estamos hablando de no desarrollar aplicaciones de manera tradicional en el cual estén muy cargadas, en el cual toda la lógica de negocio toda la lógica y las interfaces estén cargadas en en una sola aplicación, y en el cual si quiera, por ejemplo, hacer una actualización o una mejora alguna mejora funcional, tenemos que tocar todo el código. En este caso, nosotros lo que planteamos o lo que recomendamos siempre es el desacoplamiento de aplicaciones y simplemente tener una capa de experiencia en la cual sea consumida de acuerdo al canal, por ejemplo. Luego, aquí, por ejemplo, aquí les muestro lo que es la evolución en cuanto a canales de atención, que todo empezó, por ejemplo, con los tradicionales contact center, luego tenemos, por ejemplo, los servicios de mensajería, que usualmente se utilizaron, por ejemplo, para identificar al paciente, oye, tienes una cita programada a tal hora, luego tenemos los bots, en este caso, no conversacionales, sino muy limitados, en la cual a un flujo de negocio totalmente definido. Luego tenemos las redes sociales. En cuanto en cuanto a las redes sociales, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es plataforma Social Media Management, en el cual podemos gestionar las redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, el canal de reclamos, más que el libro de reclamaciones, son las redes sociales. Y si nosotros no nos enteramos a manera temprana de lo que es algún reclamo o incomodidad de parte del paciente, lo que vamos a tener es que vamos a dañarnos nuestra reputación y vamos a ser afectados por ello. Y luego viene lo que es el AI Collection. En el AI Collection nosotros lo que tenemos aquí es que es la potenciación de todos los canales anteriormente mencionados mediante inteligencia artificial y en este caso se vuelvan conversacionales, que se vuelvan hasta cierto nivel autónomos. Y por otro lado, es que esto qué me permite en este caso establecer o integrarme o consumir servicios cognitivos. Es que puedo establecer el tipo
sentimiento, o puede realizar análisis de sentimiento de alguna conversación, algún contacto que tuvo con el cliente, ya sea positivo, negativo o neutral. Y por otro lado, aquí también quería comentarles, es que si nosotros automatizamos el contact center a través de un voicebot conversacionales o hacemos algo más simple, por ejemplo, que es un IBR cognitivo, que no es el tradicional, que no es el tradicional que es predictivo a través de marcar un número, sino es aquí simplemente el paciente llama e indica, quiero agendar una cita y luego, luego pasa por un proceso de registro o validación. Pero ¿qué sucede durante eso? Nosotros, tal vez nos ocurre las interrogantes. ¿Qué sucede durante la llamada? ¿La llamada se grabará? ¿Qué pasa? No, aquí vamos a aclarar esa parte. Para empezar, todas las llamadas a través de este tipo de tecnología o soluciones se graban. Segundo, se transcriben. Tercero, nos permite hacer analítica. Y eso es algo fundamental porque la información que se extraiga, por ejemplo, dentro del paciente, dentro de esa comunicación, se puede explotar. Por ejemplo, un paciente llamó porque quería agendar una cita con odontología, pero luego mencionó, por ejemplo, durante la llamada que tenía una dolencia, por ejemplo, en el brazo o porque tuvo un accidente, pero no había, pero él cree que es menor y le dolía el brazo. Ya, eso, por ejemplo, es traumatología. Ya, si tenemos esa información registrada, nosotros podemos tomar acción, en este caso, y contactarnos con el paciente, por ejemplo, para poder o- ofrecer muchas alternativas para poder llegar, en este caso, a brindar la mejor experiencia al paciente. Y, y eso es todo en cuanto a lo que quería mostrarles a ustedes, no tanto orientado básicamente a un nivel mucho más técnico, sino quería mostrar lo que es a nivel de arquitectura empresarial, que la visión de arquitectura no está enfocada en cuanto a tecnología o soluciones, sino está mirando todo de manera holística, está mirando todas las capas, llámese negocio en este caso visión de negocio, objetivos, cuál es el plan estratégico, está mirando también cuáles son las capacidades que están expuestas, por ejemplo, capacidad de negocio, qué soluciones están dando soporte, los componentes tecnológicos, y a través de esto puede brindar una mejor recomendación de cara a evolucionar los servicios de atención. Perfecto, Alexis. Gracias, gracias por este webinar, por tu participación el día de hoy. Los invito a cada uno que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Sí, pero me gustaría con ustedes poder compartir una última encuesta. Alexis, ¿me permites? Hay una consulta de la señorita Janet Gurucci que nos dice, ¿se tiene un referente de datos o estadísticas del sector salud que implementó Arquitectura Empresarial? A ver si me ayudas, Alexis, con esa última consulta antes de lanzar la última encuesta. Ahora sí, estaba muteado. Sí, en realidad en el Perú no se está tanto explotando, pero en otras latitudes, por ejemplo, como en Argentina o Colombia, ya se está tomando esto. Ya se está tomando esto con los famosos médicos virtuales en los cuales, por ejemplo, no va tanto en la primera línea de contacto como un contact center, sino ya va más allá, sino va más, por ejemplo, con tener bots orientados a la salud en los cuales pueden diagnosticar al paciente, que es básicamente digitalizar lo que hoy ya se tiene. Hoy, por ejemplo, algunas entidades prestadoras de salud, tipo EPS, tienen el servicio médico a distancia, por ejemplo, que tiene una atención muy superficial, porque no va a ser tan intrusiva en el sentido de que no te va a recetar o diagnosticar, solamente diagnostica, recetas cierto tipo de dolencia. Por ejemplo, una Básicas, gripe, ¿no? una tos, Algo así es, básico. fiebre, algo muy básico. Pero eso básico se puede automatizar, porque básicamente es que el doctor en ese momento escucha cuáles son tus síntomas y de acuerdo a tus síntomas te diagnostica. Pero eso simplemente se registra en una base de conocimiento y un bot lo puede hacer. Eso en otras La- la fa- latitudes ya se está Las haciendo. famosas teleconsultas, ¿no? ¿Mm? Exactamente. Ok, perfecto. Gracias, Alexis. Gracias por esa consulta. Igual invito a seguir en nuestras redes sociales, como les comentaba, porque sí, le damos por finalizar el día de hoy este webinar. Les agradezco a todos los participantes, a cada uno de ustedes. Gracias, Alexis, por este webinar. Te lo agradezco mucho. Sí, ya estaremos en unos próximos webinars. Los invito nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Y eso sería todo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos Permiso. los participantes. Gracias, Alexis. Permiso.